3 hombres armados llegaron en medio de la noche para expulsar a una maestra, pero no esperaban que un solo apache se interpusiera entre ellos y los niños. Lo que ocurrió después cambió el destino de toda la comunidad, y casi le costó la vida. Sloan caminaba con pasos lentos por el viejo patio de la escuela mientras sostenía un pequeño baúl lleno de libros gastados y trozos de tiza envueltos en tela. El viento levantaba polvo en remolinos suaves, como si quisiera borrar las huellas de todos los niños que alguna vez corrieron allí. La puerta del salón quedaba detrás de ella, cerrada con un sonido seco que aún resonaba en su pecho. Era difícil aceptar que ya no le pertenecía. No había despedidas amables. No hubo palabras de agradecimiento. Los padres simplemente habían retirado a sus hijos uno por uno. Algunos la miraron con reproche, otros con miedo, otros con una frialdad que lastimaba más que cualquier insulto. Sloan no respondió a ninguna mirada. Sabía que la decisión estaba tomada y que nada de lo que dijera cambiaría la mente del pueblo. Mientras avanzaba por el camino de tierra, recordó el momento en que todo comenzó. Primero llegaron solo 3 niños de otra cultura, tímidos, silenciosos, con ojos que observaban todo sin confiar. Se quedaron de pie afuera, como si temieran cruzar un límite invisible. Ella les abrió la puerta y los invitó a pasar. Les ofreció lápices, papel y un lugar donde sentarse. No preguntó por qué estaban allí ni quién les había dicho que podían entrar. Solo sabía que eran niños, y los niños siempre necesitan aprender. Esa pequeña decisión fue suficiente para despertar el descontento. Sloan lo notó cuando un padre se acercó a ella una tarde. Tenía el rostro tenso y la voz baja, casi temblorosa de enojo. «No queremos ideas nuevas aquí», le dijo. Otro día una madre afirmó que sus hijos se confundían al compartir banco con otros niños. Sloan respondió con calma, pero entendía que no estaban listos para escucharla. Después de varias semanas de quejas, el director la llamó a su oficina. Era un hombre mayor, de mirada cansada, que parecía llevar el peso del pueblo entero sobre los hombros. Con voz suave le explicó que las familias estaban retirando a los estudiantes, que la escuela no podía seguir perdiendo alumnos y que ella debía renunciar. Sloan no discutió. Sabía que la decisión estaba hecha antes de que él la pronunciara. Ahora, lejos del edificio, se sentía extrañamente ligera. Triste, sí, pero libre. El camino se extendía ante ella, ancho, vacío y duro bajo el sol. No sabía hacia dónde iba, pero sí sabía que no quería volver. Quería encontrar un lugar donde enseñar no fuese un delito, donde los niños no fueran divididos por la opinión de los adultos. Avanzó varias horas con su pequeño equipaje a cuestas hasta que escuchó un crujido repentino. El eje de la carreta que había alquilado se torció sin aviso, y una rueda se rompió por completo. La madera se partió en dos, dejando la carreta inclinada en un ángulo imposible. Sloan soltó un suspiro, casi una risa débil, como si el mundo estuviera probando su paciencia una vez más. Descargó lo que pudo cargar, sus libros, un pequeño mantel, su caja de dulces, y siguió caminando. El sol golpeaba fuerte, pero ella continuó. Con cada paso, su determinación crecía. No iba a detenerse por un obstáculo más. Fue entonces cuando escuchó voces infantiles a lo lejos. Sonaban como pequeñas notas en el viento, mezcladas con risas tímidas. Sloan siguió el sonido hasta llegar a una colina baja. Allí vio un grupo de niños cuidando un pequeño rebaño de cabras. Tenían ropa sencilla y miradas cautelosas, pero en sus ojos había curiosidad. Sloan se detuvo, respiró hondo y sonrió con suavidad. No sabía todavía que ese encuentro marcaría el inicio de una vida completamente nueva. Solo sabía que, por primera vez en mucho tiempo, su corazón no se sentía vacío. Había llegado el momento de comenzar de nuevo. Sloan se quedó quieta al borde de la colina, observando a los niños mientras cuidaban a las cabras. No hablaban en voz alta, pero sus miradas rápidas mostraban curiosidad y desconfianza al mismo tiempo. Ella levantó una mano en señal de saludo, sin dar pasos bruscos. Sabía que los niños, más que los adultos, podían sentir el verdadero carácter de una persona. «Hola», dijo con suavidad. «Estoy viajando» y escuché sus risas. Los niños se miraron entre ellos. Ninguno respondió. Una niña de trenzas desiguales apretó un pedazo de tela en su mano como si temiera que Sloan fuera a quitarle algo. Sloan sonrió más, esta vez con un toque de juego. «Puedo ver que sus cabras son muy valientes», añadió. «Deben ser muy buenos cuidadores para que no se escapen». Un niño soltó una risa breve, casi sorprendido, como si nadie hubiera elogiado su trabajo antes.
La tensión se aflojó apenas un poco. Sloan se agachó lentamente, puso su baúl en el suelo y abrió la tapa. El aroma leve de caramelo salió flotando. Tengo dulces, dijo. Solo para quienes quieran escuchar una historia corta. La palabra historia pareció abrir una puerta invisible. Los niños dieron un paso hacia ella, todavía con cautela, pero ya sin tanto miedo. Sloan tomó un caramelo y lo levantó como si fuera un pequeño tesoro. Este es para quien me diga el nombre de la cabra más traviesa. Los niños intercambiaron miradas emocionadas. Una niña señaló a una cabra blanca con manchas oscuras en la frente. Esa se llama Luna. Siempre intenta correr lejos, explicó. Sloan sonrió y entregó el dulce a la niña. Estaba a punto de comenzar a contar una historia cuando una sombra grande cayó sobre ellos. El ambiente cambió al instante. Los niños se tensaron, y sus rostros se pusieron serios. Sloan se incorporó despacio y vio al hombre que se acercaba. Era alto, de hombros anchos, con el cabello oscuro recogido detrás de la cabeza. Su presencia era firme, casi silenciosa, como si la tierra misma se hiciera más estable con cada paso que él daba. Sus ojos eran profundos, atentos, y miraban a Sloan de una manera que evaluaba cada detalle. Los niños lo llamaron en voz baja. Apache. Ese era su nombre. Un nombre fuerte, simple, que parecía pertenecer tanto a él como al desierto y a las colinas que los rodeaban. Apache se acercó un poco más, sin apresurarse. Su mirada pasó del caramelo en la mano de Sloan al grupo de niños, que ahora se mantenían detrás de él como si fuera un muro seguro. Los niños no deben aceptar cosas tan rápido, dijo con una voz baja, firme, pero no agresiva. La gente siempre quiere algo a cambio. Sloan mantuvo su serenidad. Los niños no, respondió con calma. Ellos solo aceptan cuando sienten que no hay maldad. Un destello muy pequeño atravesó la mirada de Apache, como si no esperara esa respuesta. No sonrió, pero algo en su expresión cambió. Bajó la vista hacia el baúl de Sloan, luego hacia su ropa cubierta de polvo, y finalmente hacia la carreta rota en la distancia. Su carreta está dañada, comentó. Lo sé, respondió ella con suavidad. Pensaba caminar hasta encontrar un refugio. Apache señaló hacia el este con un leve movimiento de la cabeza. Hay una casa de huéspedes. Puede llegar antes de que el día termine. Los niños miraron a Sloan como esperando su reacción. Ella inclinó la cabeza con respeto. Gracias. Aprecio que me lo diga. Apache observó a los niños durante un momento más. Lleven las cabras a casa, ordenó sin levantar la voz. Los niños obedecieron de inmediato, aunque algunos se quedaron mirando a Sloan con curiosidad y un atisbo de afecto. Cuando todos se alejaron, Sloan y Apache quedaron solos entre el silencio del campo. El viento movió suavemente el borde de su falda. No quise causar problemas, dijo ella. Los problemas llegan aunque uno no los quiera, respondió él. No hubo más palabras. Apache se dio la vuelta y se alejó con pasos firmes. Sloan lo observó mientras se perdía entre los matorrales, preguntándose por qué un hombre tan reservado había despertado en ella una sensación tan inesperada, la sensación de que su camino, por primera vez en mucho tiempo, acababa de cruzarse con algo importante. El sol comenzaba a bajar cuando Sloan llegó a la casa de huéspedes indicada por Apache. El edificio era pequeño y antiguo, con paredes de madera que habían perdido su color original. Aún así, la estructura se mantenía firme, como si hubiera resistido años de viento, calor y silencio. Sloan se acercó despacio, sintiendo un ligero alivio al ver una lámpara encendida junto a la puerta. La dueña, una mujer de cabello gris recogido en un moño apretado, abrió cuando escuchó los pasos. ¿Necesita habitación?, preguntó sin mucha emoción, aunque no con hostilidad. Sí, por favor, respondió Sloan con una sonrisa cansada. Ha sido un día largo. La mujer inclinó la cabeza y la dejó pasar. El interior era sencillo, con una mesa de madera, un estante lleno de jarras viejas y un aroma a pan recién hecho. Sloan sintió que sus hombros se relajaban por primera vez desde la mañana. «Puedo pagar por adelantado», dijo mientras dejaba su pequeño baúl en el suelo. La dueña negó con un gesto lento. «Pague cuando descanse», respondió. «Parece que lo necesita más que yo». Sloan agradeció con sinceridad y subió las escaleras que llevaban a las habitaciones. Cuando abrió la puerta, encontró un cuarto modesto, una cama de hierro, una manta doblada y una ventana estrecha que daba a la llanura. El paisaje se extendía hasta donde la vista alcanzaba. En la distancia,
Se distinguían los límites del terreno donde Apache trabajaba. Sloan se sentó en la cama y respiró profundo. No conocía ese lugar, no sabía lo que le esperaba, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que podía empezar de nuevo. Esa noche casi no durmió. No por miedo, sino por pensamientos que aparecían uno tras otro. Pensó en los niños que había visto con las cabras, en sus miradas tímidas, en sus risas contenidas. Pensó en Apache, en su voz baja y firme, y en la manera en que los niños lo escuchaban con respeto absoluto. Pensó también en la escuela de la que había sido expulsada, en los bancos vacíos y en la puerta cerrada. Cuando la primera luz del amanecer entró por la ventana, Sloan ya estaba despierta. Se levantó, abrió su baúl y colocó sus libros sobre una pequeña mesa. Luego ordenó los trozos de tiza que había envuelto con tanto cuidado. Cada objeto representaba una parte de lo que ella era, una parte que se negaba a abandonar. Más tarde, salió a caminar. El aire fresco de la mañana le llenó los pulmones y le dio energía. Caminó hacia un espacio abierto cerca de unos postes viejos, donde la tierra era más pareja. Allí se detuvo y observó el terreno. No era una escuela real, pero podía serlo. Bastaba con imaginarlo. Aquí, susurró para sí misma. Aquí puedo empezar. Colocó una manta en el suelo y encima puso 2 libros abiertos para que el viento los mantuviera firmes. Luego dibujó con el pie un círculo en la tierra, como si ese simple gesto marcara el nacimiento de algo nuevo. Mientras trabajaba, no se dio cuenta de que alguien la observaba a la distancia. Apache estaba parado junto a una cerca, con los brazos cruzados. No hizo ruido, pero su mirada seguía cada movimiento de Sloan, tratando de descifrar por qué una mujer que había perdido tanto seguía intentando construir algo. Sloan levantó la vista un momento y lo vio. Ambos se quedaron mirándose en silencio, sin palabras que explicar. Apache no se acercó. Solo asintió una vez, un gesto pequeño pero lleno de significado. Era como si reconociera la fuerza en ella, la decisión que no necesitaba demostrarse con gritos. Sloan respondió con una leve sonrisa y volvió a su tarea. No sabía si su idea funcionaría, no sabía si los niños regresarían, pero sí sabía que ese pedazo de tierra podía convertirse en el inicio de su sueño. Y ese sueño, aunque frágil, merecía intentarse. Esa tarde, cuando el sol comenzaba a caer, Sloan cerró los libros, guardó su tiza y volvió a la casa de huéspedes. Caminó con pasos tranquilos, sintiendo que, aunque el mundo la hubiera expulsado, todavía existía un lugar donde su esperanza podía echar raíces. Y mañana, pensó, volveré a intentarlo. Porque un sueño no nace con aplausos, nace con la voluntad de quedarse de pie. La mañana siguiente amaneció con un silencio suave, como si la tierra estuviera esperando algo. Sloan llegó temprano al espacio que había elegido para su pequeña escuela. Llevaba bajo el brazo 3 libros, un trozo de tela para sentarse y la esperanza silenciosa de que alguien apareciera. No sabía si los niños del día anterior regresarían. No sabía si las familias lo permitirían. Pero decidió sentarse igual, abrir un libro y comenzar a leer en voz alta, aunque fuera solo para el viento. La voz de Sloan era tranquila, clara y paciente. Leía como si estuviera rodeada de alumnos, aunque el lugar estuviera vacío. No pretendía llamar la atención, simplemente quería que, si algún niño pasaba cerca, sintiera curiosidad y se acercara sin miedo. Pasaron varios minutos antes de escuchar pasos suaves detrás de ella. Sloan no se dio vuelta de inmediato. A veces los niños retroceden si sienten que los están observando. En cambio, pasó la página del libro con calma. ¿Puedo escuchar también?, preguntó una voz pequeña. Sloan levantó la mirada con suavidad. Era la niña de las trenzas desiguales. Tenía las manos juntas, como si dudara de si debía estar allí. Claro que puedes, respondió Sloan con una sonrisa. Siéntate donde quieras. La niña se sentó despacio, dejando un espacio prudente. Sloan continuó leyendo, sin hacer preguntas. En cuanto terminó el párrafo, escuchó más pasos. 3 niños aparecieron detrás de la niña de las trenzas, como si hubieran esperado a que alguien más tomara la iniciativa. Sloan los saludó con un leve movimiento de cabeza, invitándolos silenciosamente. Se sentaron también, y poco a poco el círculo comenzó a tomar forma. Hoy podemos aprender letras, dijo Sloan cuando terminó la lectura. O puedo contarles una historia nueva. Ustedes deciden. Los niños se miraron entre ellos. Un niño de cabello oscuro levantó la mano, aunque nadie le había dicho que debía hacerlo. Podemos aprender las 2 cosas, propuso.
Sloan sintió una calidez inesperada en el pecho. Entonces haremos las dos cosas. Comenzó a trazar letras en la tierra con un palito. Los niños la imitaron con entusiasmo. Las letras eran torcidas, imperfectas y grandes, pero se esforzaban sin vergüenza. Sloan caminó entre ellos, corrigiendo posiciones de manos, celebrando cada intento. Fue un inicio humilde, pero verdadero. Al segundo día, 5 niños llegaron. Al tercer día, 6. Al cuarto, 8. Sloan no comprendía cómo se enteraban, pero sabía que los niños siempre encuentran caminos que los adultos no ven. Sin embargo, no todo era simple. Al quinto día, Sloan notó que faltaba un niño. Era Thomas, un pequeño que solía sentarse muy cerca de ella, siempre dispuesto a aprender. Su lugar quedó vacío durante toda la mañana. Sloan intentó no mostrar preocupación para no inquietar a los demás. Al terminar la clase, tomó su bolso y caminó hacia la parte del asentamiento donde creía que vivía Thomas. Las casas eran sencillas, construidas con madera y tierra endurecida. Cuando llegó, vio a una mujer de postura firme en la entrada. Sus ojos mostraban cansancio, desconfianza y algo que se parecía al miedo. «Buenas tardes», saludó Sloan con respeto. «Solo vengo para preguntar por Thomas. Ha faltado estos días y me preocupa». La mujer cruzó los brazos. «Thomas no volverá», respondió sin rodeos. Sloan mantuvo la calma. «¿Hice algo que la incomodara?» «No es usted», dijo la mujer, apartando la mirada. «Es lo que pasa cuando los nuestros pasan demasiado tiempo con extraños. Las cosas cambian. Y no todos aceptan esos cambios». Las palabras pesaron en el aire. Sloan las escuchó sin interrumpir. No intentó convencer. No discutió. Solo dijo: «Entiendo. Pero si algún día desea que Thomas regrese, yo seguiré allí. No voy a cerrar la puerta». La mujer no respondió, pero sus ojos mostraron un pequeño temblor, como si una duda hubiera nacido en su interior. Sloan regresó al atardecer, con pasos lentos pero firmes. No estaba derrotada. Estaba decidida. Sabía que enseñar no era solo formar letras en la tierra. Era también enfrentar temores que no siempre se decían en voz alta. Antes de llegar a la pequeña escuela improvisada, levantó la vista. A lo lejos, distinguió a Apache observándola desde la sombra de un árbol. No se movió, no habló, pero sus ojos la siguieron hasta que ella pasó a su lado. No era aprobación. No era rechazo. Era una observación profunda, silenciosa, que decía mucho más que las palabras que él nunca pronunciaba. Algo estaba cambiando. Algo estaba empezando. Con el paso de los días, el pequeño espacio que Sloan había creado comenzó a tomar forma de verdad. Ya no era solo un círculo dibujado en la tierra. Ahora había cajas que servían como asientos, tablones viejos apoyados contra un poste que funcionaban como mesa, y un pedazo grande de tela colgado entre dos ramas para dar sombra. Los niños llegaban cada mañana antes de que Sloan abriera su libro, como si tuvieran miedo de perderse el primer cuento del día. Algunos traían piedritas para sumar, otros llevaban ramas para dibujar formas en la tierra. Sloan los observaba con cariño, convencida de que la educación más sincera nace en lugares humildes. Los niños se reían más ahora. Reían con libertad, sin detenerse para mirar alrededor como si temieran ser reprendidos. Sloan se dio cuenta de que ya confiaban en ese espacio, en ella, y en el pequeño refugio que estaban construyendo juntos. Pero no todos compartían esa alegría. Una tarde, mientras Sloan enseñaba a formar palabras simples, escuchó el sonido de cascos acercándose. 2 hombres montados a caballo pasaron frente al salón improvisado. No se detuvieron, pero sus miradas eran duras. Uno de ellos sonrió con desdén. «Parece que todavía no entiende», murmuró con un tono que solo los adultos captaron. Sloan se mantuvo de pie, con la espalda recta y las manos unidas frente al cuerpo. No respondió. No quería que los niños sintieran miedo. Los observó con serenidad hasta que los caballos se alejaron levantando polvo. Sin embargo, los niños sí habían sentido la tensión. Un silencio incómodo se extendió por el grupo. Una niña se acercó a Sloan y tomó su mano con fuerza. «¿Van a quitarnos este lugar?», preguntó con una voz temblorosa. Sloan se arrodilló para quedar a su altura. «No, cariño», dijo con una calma que ella misma no estaba segura de poseer. «Nadie puede quitar lo que se construye con el corazón». La niña respiró hondo, pero no soltó su mano. Esa tarde, cuando el sol estaba bajando,
Sloan decidió quedarse un poco más para ordenar los materiales. Mientras movía las cajas y sacudía la tela, escuchó pasos pesados detrás de ella. No necesitó darse vuelta para saber quién era. Había aprendido a reconocer la forma silenciosa en que Apache se acercaba. Los hombres de hoy no pasaron por casualidad, dijo él sin rodeos. Sloan suspiró, pero no dejó de trabajar. Lo sé. Apache observó el techo improvisado, luego las letras trazadas en la tierra, y finalmente a los niños que todavía jugaban a lo lejos. Ellos no comprenden lo que hace, continuó. Y cuando algo no se comprende, se teme. Sloan se giró hacia él, sus ojos llenos de determinación. Estoy acostumbrada a que me teman por cosas que no dañan a nadie. Pero no voy a dejar de enseñar. Apache mantuvo el silencio durante un largo momento. No la contradijo. No la animó. Solo la observó con una intensidad tranquila, como si tratara de entender la fuerza que la impulsaba. La tierra puede ser dura, dijo al fin. Pero también puede proteger cuando uno aprende a caminarla. Sloan no entendió del todo sus palabras, pero sintió que no eran una advertencia. Eran un apoyo, uno silencioso, cuidadoso, profundo. Esa noche, antes de volver a la casa de huéspedes, Sloan vio algo nuevo. Cerca del cobertizo, alguien había dejado tablones cortados, limpios y firmes. Lo suficiente para construir un pequeño banco o reforzar el techo. No había nota. No había mensaje. Pero Sloan sabía perfectamente quién los había dejado. Los días siguientes, la tensión en el aire parecía mezclarse con la alegría de los niños. Cada vez que un caballo pasaba cerca, los pequeños miraban a Sloan buscando seguridad. Y ella, aún con el corazón inquieto, seguía leyendo historias y escribiendo letras en la tierra. Porque entendía que el miedo no se elimina ocultándolo. Se elimina ofreciendo algo más fuerte. Y Sloan estaba empezando a ser más fuerte de lo que alguna vez imaginó. El día comenzó con un viento extraño, tibio e inquieto, como si la tierra presintiera algo que los ojos aún no veían. Sloan llegó a su pequeño salón improvisado temprano, pero notó algo en el ambiente que no era habitual. Los niños estaban nerviosos. Algunos miraban el cielo. Otros permanecían cerca de la sombra del cobertizo, como si esperaran una señal. Cuando Sloan abrió su libro para iniciar la clase, una nube oscura apareció en el horizonte. El viento aumentó de golpe y levantó polvo en espirales. Los niños guardaron silencio. La tierra parecía contener la respiración. Será mejor terminar temprano hoy, dijo Sloan con voz suave, aunque en su interior sentía un nudo de preocupación. Antes de que pudiera despedirlos, un trueno rompió el cielo. El sonido resonó tan fuerte que varias cabras en los campos cercanos comenzaron a correr. Los niños se apretaron entre ellos, buscando seguridad. Sloan decidió acompañarlos de regreso a sus hogares. Pero al llegar a la primera vivienda, una mujer salió con desesperación en el rostro. Mi hijo no ha vuelto, dijo, con la voz quebrada. Fue por las cabras y no regresó. Sloan sintió como su corazón se aceleraba. Conocía al niño, un pequeño de sonrisa tímida que siempre se tapaba los labios cuando reía. No era Thomas, pero era justo de su misma edad. Era imposible ignorar esa urgencia. ¿Hacia dónde fue?, preguntó Sloan. Hacia las colinas, antes de que el viento cambiara, respondió la mujer. Sloan miró el cielo gris, luego la tierra que comenzaba a ponerse húmeda. Sin pensarlo dos veces, ajustó su chal y se dispuso a correr. Pero antes de dar el primer paso, escuchó una voz familiar detrás de ella. No irá sola. Era Apache. Su figura apareció entre el polvo y el viento, firme como un tronco antiguo. El lazo colgaba de su mano izquierda, preparado para cualquier situación. Sus ojos no mostraban miedo, pero sí urgencia. Dividiremos el terreno, dijo. Yo iré por la parte baja. Usted busque cerca de las piedras grandes. Él podría haberse refugiado allí. Sloan asintió sin cuestionar. En ese momento, no había duda de que Apache sabía exactamente qué hacer. La lluvia comenzó como un murmullo suave, pero pronto se volvió intensa. Sloan avanzó entre arbustos y piedras, llamando el nombre del niño con una voz que el viento intentaba apagar. Sus botas se hundían en la tierra húmeda. Sus manos temblaban, pero no se detenía. Un trueno iluminó el cielo y, por un instante, Sloan vio una silueta pequeña a lo lejos. Corrió hacia ella con todas sus fuerzas. Cuando llegó, encontró al niño encogido junto a una roca grande, protegiéndose entre dos cabras que permanecían fielmente a su lado.
«Te encontramos», exclamó Sloan mientras se arrodillaba. El niño lloraba, temblando por el frío y el miedo. «Pensé que las cabras se perderían», dijo sollozando. «Tenía que cuidarlas». Sloan lo abrazó con firmeza, sintiendo como el pequeño se aferraba a su cuello. «Lo hiciste muy bien. No están perdidas. Las mantuviste a salvo». Cuando Sloan se disponía a levantarlo, escuchó pasos fuertes acercándose. Apache apareció entre la lluvia, empapado, con el lazo sujeto al cinturón. Su presencia llenó el espacio con una seguridad que hizo que el niño dejara de llorar un momento. «Está bien», dijo Apache con voz profunda. «Vamos a casa». Apache cargó al niño en sus brazos con facilidad y Sloan tomó las 2 cabras del collar improvisado. Regresaron bajo la tormenta, paso a paso, mientras el viento buscaba empujarlos hacia atrás. Pero ninguno cedió. La madre salió corriendo al verlos llegar. Le arrebató a su hijo a Apache y lo cubrió de besos y lágrimas. Luego miró a Sloan con gratitud sincera. «Gracias», susurró. «Usted volvió, como prometió». Sloan sonrió con humildad. No podía hacer otra cosa. Apache observó la escena en silencio, con gotas de lluvia resbalando por su rostro serio. Cuando la mujer entró con su hijo, él miró a Sloan por un largo instante. No dijo nada. Pero en sus ojos había un reconocimiento profundo, como si viera en ella una fuerza que jamás imaginó. Y por primera vez desde que la vio llegar, Apache dejó de dudar si Sloan pertenecía allí. Después de la tormenta, la tierra amaneció más húmeda y pesada, pero el aire traía una sensación distinta. No era calma completa, pero sí algo parecido a un respiro. Sloan llegó temprano a su pequeño salón improvisado, temiendo que los niños no aparecieran después del susto del día anterior. Pero no fue así. Los primeros pasos que escuchó fueron los de la niña de trenzas desiguales. Venía con una sonrisa tímida y el cabello aún húmedo. Detrás de ella llegaron 2 niños más, luego otros 3, y al poco tiempo el círculo estuvo casi lleno. Sloan sintió un calor suave en el pecho. El miedo no había vencido. «Hoy aprenderemos a medir cosas», dijo Sloan mientras extendía sus libros sobre la mesa improvisada. Los niños miraron las piedras, los palos y los tablones que había reunido. Sloan comenzó a explicar cómo comparar tamaños, cómo contar pasos y cómo tomar medidas sencillas. Mientras hablaba, notó que los niños estaban más atentos que nunca, como si el peligro de la tormenta les hubiera enseñado a valorar aún más ese pequeño espacio. En medio de la clase, Sloan escuchó pasos lentos detrás de ellos. Se giró suavemente y vio a Apache apoyado en la sombra del cobertizo. No interrumpió la lección. Solo estaba allí, observando, con los brazos cruzados y el rostro serio. Pero había algo diferente en él. Ya no tenía la distancia fría de los primeros días. Sus ojos se movían de niño en niño, siguiendo cómo cada uno medía piedras o sumaba pequeños montones de semillas. Sloan casi sonrió. Era la primera vez que Apache no disimulaba su interés. Después de un rato, uno de los niños se acercó a él con una vara larga. ¿Esta es buena para medir?, preguntó con inocencia. Apache tomó la vara, la giró entre sus manos y la examinó con cuidado. «Es demasiado blanda», dijo al fin. «Se doblará. Necesitas una más firme». El niño lo miró con ojos muy abiertos. «¿Podemos buscar una juntos?». Apache parpadeó, sorprendido por la invitación directa. Sloan observaba en silencio, conteniendo el aire. No sabía si Apache aceptaría. Pero él respiró hondo, se agachó y dijo: «Vamos». Los dos se alejaron hacia unas ramas secas al borde del campo. Sloan no pudo evitar sentir algo cálido subir por su pecho. Apache, aquel hombre reservado que parecía hablar solo cuando era absolutamente necesario, estaba caminando con un niño mientras buscaban un simple palo rígido. Era un gesto pequeño, pero lleno de significado. Al regresar, el niño levantó la vara como si fuera un premio. «Esta sirve», gritó con orgullo. Sloan aplaudió suavemente. «Muy bien elegido». Apache se quedó detenido unos segundos, observando cómo todos los niños rodeaban al pequeño para ver la nueva herramienta. Era imposible no notar la forma en que sus ojos se suavizaban cuando veía a los niños sentirse orgullosos de sí mismos. La mañana continuó con risas y pequeñas competencias: quién medía más rápido, quién lograba contar más semillas, quién hacía líneas más rectas en la tierra. Sloan guiaba la clase, pero era evidente que Apache, desde la sombra, también se había convertido en parte de la dinámica. Cuando llegó el momento de descansar,
una niña se acercó a Sloan con la frente arrugada. Señorita Sloan, ¿por qué el señor Apache no se sienta con nosotros? Sloan miró a Apache, quien fingía revisar unas herramientas cerca del cobertizo. Porque a veces los adultos tardan más en confiar que los niños, respondió con dulzura. La niña reflexionó unos segundos. Podemos esperar, dijo con seguridad. Sloan rió suavemente. Al final de la tarde, cuando los niños se marcharon, Sloan recogió los materiales y se quedó de pie frente al espacio improvisado. Apache se acercó sin prisa. Los niños aprenden rápido con usted, dijo. Ellos aprenden rápido con quien los escuche, respondió Sloan. Apache bajó la mirada, como si esas palabras tocaran un lugar que él no mostraba a nadie. Hoy ayudó mucho, añadió ella con sinceridad. Apache no se movió durante un largo instante. Luego dijo. No quería que se sintiera sola. Sloan sintió un leve temblor en el pecho. Fue una frase simple. Pero dicha por él, tenía el peso de una promesa. No estoy sola, respondió con voz suave. No mientras usted esté aquí. Apache alzó la vista y sostuvo su mirada. No necesitó decir nada más. El silencio entre ellos, por primera vez, no era distancia. Era compañía. El día comenzó como cualquier otro, con los niños llegando en pequeños grupos, algunos corriendo, otros caminando con pasos tímidos, todos con ganas de aprender. Sloan preparó el espacio como siempre, ordenando los libros, alisando la tela que servía de sombra y acomodando unas cajas para que los pequeños se sentaran. Pero esa mañana había algo diferente. Los niños hablaban menos. Sus miradas iban del camino al horizonte, como si esperaran algo desagradable. Sloan lo notó enseguida. ¿Está todo bien?, preguntó con suavidad. Nadie respondió. Decidió comenzar la clase con una historia para aliviar el ambiente. Pero aún mientras contaba el relato, podía ver cómo algunos niños se sobresaltaban con cualquier ruido. Cuando terminó, dejó el libro a un lado y se arrodilló para quedar a su altura. «¿Pueden decirme lo que pasa?», murmuró. «Estoy aquí para ayudar». Fue un niño de cabello rizado quien finalmente bajó la mirada y susurró. «Mi padre dice que la gente del pueblo está enojada otra vez». El silencio cayó como una piedra entre ellos. «¿Enojada por qué?», preguntó Sloan con calma. «Por nosotros, por venir aquí», respondió otra niña. «Y por usted». Sloan sintió un nudo en la garganta, pero mantuvo su rostro tranquilo. No quería que los niños vieran su preocupación, aunque por dentro la sintiera crecer lentamente. «Escuchen», dijo con voz firme. «Ustedes no están haciendo nada malo. Aprender nunca es un error». Los niños asintieron con esfuerzo, aunque sus ojos seguían llenos de inquietud. Unas horas después, mientras practicaban lectura, el sonido de cascos retumbó en el camino cercano. Sloan se quedó inmóvil. Los niños también. 2 hombres montados aparecieron desde la curva del sendero. Llevaban sombreros inclinados sobre el rostro y sonrisas que no tenían nada de amable. No se detuvieron ante la pequeña escuela improvisada. Pero sí ralentizaron el paso. Uno de ellos miró a Sloan directamente y soltó una carcajada seca. «Pensé que la habían echado ya», dijo, con la voz cargada de desprecio. El otro escupió al suelo. «Algunos nunca aprenden. Y algunos lugares no son para todos». Sloan se mantuvo erguida, con la espalda recta, sin retroceder ni un paso. No contestó. Sabía que cualquier palabra solo alimentaría su intención de intimidar. Los hombres siguieron su camino, dejando tras ellos una nube de polvo y un silencio espeso. Los niños se acercaron a Sloan, buscando refugio en su presencia. «¿Volverán?», preguntó un niño con los ojos muy abiertos. «No lo sé», contestó Sloan con sinceridad. «Pero no voy a dejar que el miedo decida por nosotros». Los pequeños se agruparon a su alrededor, como un pequeño círculo de confianza. Sloan los miró uno por uno, deseando poder protegerlos de todo. A lo lejos, entre la sombra de un árbol, una figura sólida observaba. Apache. No se movió durante los primeros minutos. Solo observó, con el rostro tensado, los puños apretados y la mandíbula firme. Cuando los hombres desaparecieron en el horizonte, Apache caminó hacia Sloan. Sus pasos eran silenciosos, pero llenos de intención. «Ellos vendrán otra vez», dijo sin rodeos. Sloan lo miró, manteniendo su serenidad. «¿Por qué les molesta tanto que los niños aprendan?». Los ojos de Apache se endurecieron. «No es el aprendizaje. Es el cambio».
Y hay personas que temen cualquier cosa que no controlan. Sloan bajó la mirada un instante. Luego respiró profundo. No puedo irme. No ahora. Ellos necesitan este lugar. Apache se quedó en silencio. La estudiaba con una mezcla de admiración y preocupación. Era evidente que no aprobaba el peligro, pero tampoco podía negar la fuerza que veía en ella. Finalmente habló, con una voz más baja. Entonces yo tampoco me voy. Esa frase, simple y directa, cayó sobre el corazón de Sloan como un peso cálido, inesperado. En los ojos de Apache no había impulso ni exageración. Solo una verdad firme. Una presencia que no se ofrecía a medias. Por primera vez desde que llegó a ese territorio, Sloan sintió que no estaba luchando sola. Los niños volvieron a sus ejercicios, aunque seguían mirando a Apache como si fuera un guardián silencioso. Y él, sin decirlo, lo era. Aquel día, la escuela no creció en tamaño. Pero sí creció en algo más importante. Coraje. La tensión de los días anteriores no desapareció. Los niños seguían asistiendo, pero el ambiente era distinto. Ya no llegaban corriendo con risas abiertas, sino avanzando con pasos más lentos, mirando a los lados, como si temieran que en cualquier momento aparecieran los hombres a caballo. Sloan hacía todo lo posible por mantener la paz dentro del pequeño salón improvisado, pero sabía que el peligro seguía allí, oculto, esperando la oportunidad de golpear. Esa mañana, Sloan enseñaba a los niños a leer palabras sencillas cuando notó que algunos se distraían mirando el camino. La inquietud se estaba convirtiendo en parte de la rutina. La maestra cerró el libro por un momento y dijo: «Hoy vamos a hacer algo diferente». Los niños levantaron la vista. «Quiero que cada uno escriba una palabra que le haga sentir fuerte». Las miradas se iluminaron apenas. Era una tarea pequeña, pero con un significado que ellos comprendían sin que Sloan necesitara explicarlo. Uno escribió familia, otro coraje, una niña escribió luz. Sloan observaba en silencio, sosteniendo cada emoción como si fuera algo frágil. Pero esa tranquilidad no duró mucho. Al terminar la clase, Sloan guardaba los materiales cuando escuchó pasos detrás de ella. Apache se acercaba con expresión tensa, más seria que nunca. «Necesito hablar con usted», dijo. Sloan dejó las cajas a un lado. ¿Ocurrió algo? Apache miró el camino vacío, como si esperara ver sombras aparecer. «He escuchado cosas en el pueblo. Los hombres que pasaron el otro día no estaban solos. Hay más personas que creen que usted no debe seguir aquí». Sloan respiró lento, intentando no dejar que el miedo le llegara al pecho. «No puedo irme ahora». «¿Los niños?» «Lo sé», interrumpió Apache. «Pero ellos tampoco comprenden lo que puede pasar si los hombres regresan con más intención que palabras». La voz de Apache era profunda, seria, pero no había enojo en ella. Solo preocupación pura. Sloan bajó la mirada un momento. «Si me quedo, usted y su tierra estarán en peligro», susurró. «No quiero ser la causa de eso». Apache dio un paso hacia ella. Era la primera vez que Sloan lo veía tan cerca sin la sombra de la distancia entre ambos. «Escúcheme», dijo él con firmeza. «Durante años he visto cómo la gente intenta decidir quién pertenece y quién no. He visto cómo intentan controlar lo que no entienden. Pero usted no ha hecho nada malo. Enseñar no es un delito. Y nadie va a venir aquí a decidir por mí». Sloan sintió un temblor suave recorrer su pecho. Había algo en la manera en que Apache pronunciaba cada palabra, una mezcla de determinación y verdad que no dejaba espacio para dudas. «¿Qué piensa hacer?», preguntó ella. Apache dirigió la mirada hacia la carretera. «Voy a ir al pueblo. Hablaré con el sheriff. Nada cambiará si yo me quedo aquí esperando a que ellos tomen la decisión por nosotros». Sloan abrió los ojos, sorprendida. «¿Eso es muy arriesgado?». «Mucho menos arriesgado que dejar que ellos crean que pueden intimidarnos sin respuesta». Por un momento se miraron sin decir nada. El viento movió la tela que cubría el salón y unas hojas secas rodaron por el suelo. Sloan dio un paso al frente. «No quiero que se ponga en peligro por mí». Apache negó con la cabeza. «No lo hago solo por usted. Lo hago por los niños. Y por todos los que creen que la igualdad no debería ser castigada». Antes de que Sloan pudiera responder, Apache levantó su lazo, lo colocó en su cinturón y caminó hacia su caballo. Su postura era firme, como si se hubiera preparado toda la vida para enfrentar ese momento. «Volveré antes del atardecer», dijo antes de montar. Sloan sintió un nudo en la garganta. «Apache, tenga cuidado».
Él la miró solo unos segundos más. En sus ojos, por primera vez, Sloan vio algo parecido a confianza. Una confianza que él no solía entregar a nadie. Usted también, respondió, antes de girar el caballo hacia el camino. Mientras Apache se alejaba levantando polvo, Sloan sintió que aquel hombre, que siempre había vivido rodeado de silencio, acababa de tomar la decisión más valiente de su vida. No solo estaba defendiendo su tierra. Estaba defendiendo a ella. Apache avanzó por el camino con una determinación que nadie habría esperado de un hombre tan reservado. El viento arrastraba polvo detrás de su caballo, pero su mirada permanecía fija en el horizonte, sin titubear. Había tomado una decisión, una que no podía posponer más. La pequeña escuela improvisada, los niños, Sloan, todos estaban bajo una amenaza que ya no podía ignorar. Cuando llegó al pueblo, la actividad matinal seguía su ritmo usual. Hombres descargaban sacos, mujeres barrían los porches, un perro dormía bajo un carro de madera. Pero cuando Apache pasó, el ambiente cambió. Las conversaciones se apagaron. Las miradas se volvieron tensas. Era un recordatorio claro de que, para muchos allí, Apache no pertenecía a ese mundo. Él no se detuvo. Se dirigió directamente a la oficina del sheriff, cuyo letrero colgaba torcido sobre la puerta. Golpeó una vez, fuerte y decidido. Adelante, respondió una voz grave desde dentro. Apache entró. El sheriff, un hombre de cabello gris y barriga creciente, levantó la mirada. No parecía sorprendido de verlo, pero sí cansado. Sabía que vendría, dijo mientras dejaba un papel a un lado. Siéntese. Apache no se sentó. Los hombres que pasaron por la escuela, comenzó. No era una advertencia casual. Están buscando problemas. El sheriff se reclinó en la silla, cruzando los brazos. Son hombres que hablan más de lo que actúan, respondió. No vale la pena hacer un escándalo. Apache apretó la mandíbula. Si fueran solo palabras, no estaría aquí. El sheriff bajó la mirada por unos segundos. Luego dijo. La gente del pueblo está inquieta. Y cuando alguien trae cambios, la inquietud crece. Apache dio un paso adelante. La maestra no está causando daño. Los niños solo están aprendiendo. Eso no debería molestar a nadie. Pero molesta, respondió el sheriff con dureza. Algunos creen que ella está mezclando lo que no se debería mezclar. Y ya ha visto lo que pasa cuando alguien aquí decide desafiar las normas. Apache guardó silencio un instante. No porque dudara, sino porque sabía que elegir mal las palabras podía encender un fuego mayor. No estoy aquí para pedir permiso, dijo por fin. Estoy aquí para decirle que no voy a permitir que toquen a la maestra ni a los niños. El sheriff lo observó largo rato, como si buscara entender el peso real de esa declaración. Apache, no quiero problemas con usted. Pero si estos hombres deciden avanzar, no podré detenerlos fácilmente. Son muchos. Y están convencidos de que tienen la razón. La razón no les pertenece, respondió Apache. Solo tienen miedo. Y el miedo los vuelve cobardes. El sheriff dejó escapar un suspiro profundo. ¿Qué espera que haga? Preguntó. Apache alzó la barbilla, firme. Solo necesito que no cierre los ojos cuando ellos intenten algo. Usted sabe quién tiene la culpa si esto termina mal. Y no será la maestra. El sheriff frotó su frente, resignado. Haré lo que pueda. Pero también debe prepararse. A veces proteger algo significa enfrentarse a todos. Apache no respondió. Pero sus ojos, oscuros y determinados, dejaron claro que ya lo había aceptado. Cuando salió de la oficina, el pueblo entero parecía observarlo. Algunos con recelo, otros con desprecio. Pero Apache caminó entre ellos sin bajar la mirada. Había dicho la verdad. Y sabía que esa verdad tendría consecuencias. Al regresar a casa, el sol comenzaba a caer. Sloan esperaba cerca de la escuela, inquieta, con las manos entrelazadas. Cuando vio a Apache, caminó hacia él. ¿Qué dijo el sheriff? Preguntó con voz tensa. Apache se detuvo frente a ella. Su expresión era seria, pero no derrotada. Dijo que no será fácil, respondió. Que los hombres volverán. Sloan tragó saliva. Entonces, ¿qué hacemos? Apache sostuvo su mirada. Sus palabras fueron pocas, pero firmes. Nos preparamos. No vamos a rendirnos. El viento sopló entre ellos, levantando polvo. Pero esta vez, ninguno retrocedió. Por primera vez, no estaban reaccionando al miedo.
Estaban enfrentándolo juntos. La tarde cayó con una rapidez inquietante, como si el cielo quisiera ocultarse antes de tiempo. Sloan cerró el pequeño salón improvisado con movimientos lentos, sintiendo que cada sombra se hacía más larga y pesada. Los niños ya se habían marchado, algunos corriendo a abrazar a sus madres, otros mirando hacia atrás como si temieran que aquel día fuera el último en el que pudieran aprender sin miedo. Apache no estaba a la vista, pero Sloan sabía que él estaba cerca. Nunca se alejaba demasiado cuando percibía peligro. Mientras recogía las cajas, escuchó un leve crujido detrás de ella. No era un paso fuerte ni un ruido brusco, sino un sonido controlado, casi deliberado. Sloan giró despacio. No se asuste, dijo Apache emergiendo desde la sombra de unos arbustos. Solo estaba revisando el terreno. Sloan soltó el aire que había estado conteniendo. ¿Ha visto algo preocupante? Apache se acercó unos pasos. Su rostro estaba endurecido, como si hubiera estado pensando en cada palabra que iba a decir. «¿Hay huellas?», respondió. «Huellas de caballos. Varias. No deberían estar allí». Sloan se tensó. ¿Significa que vendrán esta noche? Apache guardó silencio un instante antes de contestar. No lo sé. Pero están vigilando. Y cuando alguien vigila, es porque está esperando el momento adecuado. Sloan apretó los labios. No quería que se notara su miedo, aunque su corazón golpeaba con fuerza. ¿Qué debemos hacer? Apache inclinó la cabeza, observando el lugar donde los niños se sentaban cada mañana. Sus ojos se movieron despacio por cada detalle, como si estuviera memorizando el espacio entero antes de tomar una decisión final. «Voy a quedarme aquí esta noche», dijo con firmeza. «No estarán solos». Sloan abrió los ojos, sorprendida. «No puede quedarse afuera toda la noche». «Puedo», interrumpió Apache. «Y lo haré». El tono no permitía discusión. Pero no era terco, sino protector. Esa diferencia hizo que Sloan sintiera una oleada de gratitud que casi le dolió. «Entonces me quedaré también», dijo ella. Apache negó lentamente. «Usted debe descansar. Los niños la necesitan despierta y fuerte». «Y usted necesita compañía», respondió Sloan, inesperadamente firme. Apache la miró por un momento, como si sopesara sus palabras. Finalmente, aceptó con un leve movimiento de cabeza. Montaron un pequeño fuego lejos de la tela que daba sombra durante el día. El cielo estaba oscuro, y el viento traía un olor a tierra recién removida. Ambos se sentaron cerca del fuego sin hablar al principio. El silencio entre ellos no era incómodo, era la clase de silencio que se construye entre dos personas que comienzan a confiar de verdad. ¿Tiene miedo?, preguntó Apache, sin mirarla directamente. Sloan no respondió de inmediato. Observó las llamas que subían y bajaban, como si respiraran. «Sí», admitió por fin. «Pero quedarme callada no evitará que ellos vengan. Prefiero hacer algo, aunque sea quedarme aquí con usted». Apache movió la vista hacia ella. En sus ojos había un reconocimiento profundo, la comprensión de alguien que también ha enfrentado el miedo muchas veces. «El miedo no desaparece», dijo. «Solo aprende a caminar con nosotros». Sloan sonrió suavemente. «¿Siempre habla así?». «Solo cuando vale la pena», respondió él. La noche avanzó. El fuego crepitaba suave, y los sonidos de la tierra cambiaron. Un murmullo distante, casi imperceptible, llegó con el viento. Sloan se tensó y Apache levantó la cabeza como un animal que percibe una amenaza. «¿Escuchó eso?», susurró Sloan. Apache se puso de pie, lento pero alerta. «Sí». Otro murmullo, un poco más claro esta vez. Voz humana. O varias voces. Apache tomó su lazo con movimientos calculados. «No se mueva», dijo con voz baja. Sloan se levantó también, aunque sabía que no tenía la fuerza que él tenía. Pero no quería quedarse atrás. Entonces, un caballo relinchó a lo lejos. Apache y Sloan se miraron, sabiendo lo que eso significaba. No era una visita casual. La noche había comenzado a hablar. Y la amenaza que temían ya estaba en camino. El murmullo crecía con cada minuto que pasaba. Sloan podía sentir cómo la tierra vibraba suavemente bajo sus pies, un aviso silencioso de que algo se acercaba. Apache se adelantó unos pasos, tensando los músculos como un animal preparado para defender su territorio. El fuego lanzaba sombras largas y distorsionadas que hacían la noche más inquietante. «Quédese detrás de mí», dijo Apache, sin levantar la voz pero con un tono que no permitía discusión.
Sloan respiró hondo. Obedeció, aunque su corazón golpeaba con fuerza contra las costillas. La oscuridad frente a ellos parecía absorber la luz del fuego, como si lo que estuviera por venir ya tuviera poder sobre el ambiente. El sonido de cascos fue lo primero que emergió. Golpes secos, varios animales avanzando a paso firme. Luego se escucharon voces. Ahí están. Lo sabía. Apache no retrocedió ni un solo paso. Sloan, detrás de él, apretó las manos hasta clavarse las uñas en la piel. 3 hombres aparecieron montados, con los rostros endurecidos y las miradas llenas de desprecio. Uno de ellos, el que había hablado antes, escupió al suelo. Parece que en lugar de irse, la maestra decidió quedarse a jugar a la escuela, dijo con burla. Apache dio un paso adelante, su postura tranquila pero firme. No tienen nada que hacer aquí. Los hombres se miraron entre ellos y soltaron risas cortas. Este lugar no es para forasteros, respondió uno. Mucho menos para alguien que viene a cambiar lo que no debe cambiar. Sloan sintió la tensión aumentar. Dio un paso leve hacia adelante. Yo solo enseño a los niños. No estoy causando daño a nadie. El hombre que parecía liderarlos se inclinó ligeramente sobre la montura. El daño comienza cuando la gente como usted les llena la cabeza con ideas que no pertenecen aquí. Este territorio tiene reglas. Y usted las está ignorando. Apache alzó la barbilla. La única regla que se está quebrando aquí es la que dice que los niños merecen aprender en paz. La expresión del líder se endureció. Usted no decide eso. Tampoco usted, contestó Apache, con la firmeza de una roca. El hombre soltó una carcajada amarga. Esto no es una conversación. Es una advertencia final. O la maestra se va mañana, o tendrá problemas. Sloan abrió la boca para responder, pero Apache la detuvo extendiendo un brazo ligeramente hacia atrás, protegiéndola sin necesidad de tocarla. No vamos a aceptar amenazas, dijo Apache. Los hombres se tensaron. Uno de ellos deslizó la mano hacia la cuerda del rifle que colgaba del costado de la montura. Sloan sintió como su respiración se detenía. Pero Apache no mostró miedo. Sus ojos eran oscuros, pero llenos de una calma feroz. Si quieren luchar, continuó, tendrán que hacerlo conmigo primero. El silencio se volvió pesado. El viento dejó de moverse por un instante. Los hombres miraron a Apache como si estuvieran midiendo sus posibilidades. Y aunque eran 3, ninguno parecía seguro de ser capaz de enfrentarse a él. Finalmente, el líder suspiró con frustración. Esto no ha terminado, dijo. No vamos a permitir que 2 extraños decidan por todo el pueblo. Apache no apartó la mirada. Entonces vayan a hablar con el pueblo. Pero mientras estén aquí, respetarán este lugar. Los hombres dieron media vuelta lentamente. Sus caballos levantaron polvo mientras se alejaban, pero ninguno miró atrás. Su retirada no era una rendición, sino una promesa de que volverían. Cuando el sonido de los cascos desapareció, Sloan soltó un suspiro tembloroso. Apache bajó el brazo con el que la había protegido. Gracias, murmuró ella. Apache respiró profundo. Esto solo fue el comienzo. Sloan miró el pequeño salón improvisado que tanto había costado construir. Las sombras del fuego lo cubrían todo, pero en medio de esa oscuridad, ella sintió algo inesperado, esperanza. No voy a irme, dijo con voz firme. No voy a abandonar a los niños. Apache la miró con una intensidad profunda, como si acabara de confirmar algo que él ya sabía desde hacía tiempo. Y yo no voy a dejar que le hagan daño. Las llamas crepitaron suavemente entre ellos. La noche seguía siendo peligrosa, pero ya no estaban solos. Por primera vez, la lucha sería compartida. Por primera vez, el miedo no tenía la última palabra. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntame en los comentarios qué parte te emocionó más. Tu opinión ayuda a que estas historias sigan vivas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte la siguiente entrega. Gracias por acompañarme hasta el final. Tu apoyo hace posible cada capítulo.